Vamos a las vísceras. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ya. A ver, el esófago. Empezamos con el esófago, rapidito. El esófago es bastante sencillo. El esófago es un órgano tubular. ¿Dónde empieza el esófago? Pues debajo de la faringe. Ahí está escrito, ahí todo está ahí, esas son las Sagradas Escrituras, ahí está todo. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde empieza el esófago? Debajo de la faringe. ¿Correcto? ¿A qué altura? A la altura de la vértebra C6. Ahí está ahí, todo lo he puesto. ¿Correcto? A la altura de la vértebra C. Esa vértebra C6 es famosa, en cuello es famosa, acuérdate. A la altura de C6 termina la faringe, F, termina la faringe y comienza el esófago. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate, termina faringe y comienza esófago. Y a esa misma altura termina la laringe y comienza la tráquea. Eso no te olvides. Entonces, 4 reparos anatómicos a nivel de la sexta vértebra cervical. Borde inferior de la laringe, borde superior de la tráquea, borde inferior de la faringe, borde superior del esófago. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Esa vértebra es fundamental. Entonces, ahora miren acá. En el inicio del esófago, el esófago comienza a la altura de C6 debajo de la faringe. De la faringe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hay en la entrada? ¿Qué hay en el inicio del esófago? Hay un esfínter, un músculo. Ahí le he puesto el EES. El esfínter esofágico superior. Esfínter esofágico superior. Es un músculo, por lo tanto es un esfínter anatómico. Es un esfínter anatómico. Lo que también decimos un esfínter real. ¿Cómo se llama? Pregunta también ha sido, ¿cómo se llama el músculo que forma el esfínter esofágico superior? Ahí está, el cricofaringio. El cricofaringio. ¿Estamos de acuerdo? El cricofaringio, músculo que forma el esfínter esofágico superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado hablar del divertículo de Schenker? El divertículo de Schenker, ¿verdad? Es por una protrusión de la mucosa, generalmente faringea, no es esofágica, es faringea, generalmente, y que sale por encima del músculo cricofaringio. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que las personas, sobre todo conforme se van haciendo adultos mayores, la persona comienza a tener cierto grado de rigidez en el músculo. Ya no tiene la misma tonicidad, la misma elasticidad, ¿me dejo entender? Y encima la persona va perdiendo la dentadura. Y al perder la dentadura, la persona deglute, no digan traga, por favor. ¿Ya? Los pacientes degluten los alimentos parcialmente, incompletamente o casi sin masticar. ¿Estamos de acuerdo? Ese esfuerzo al deglutir va generando reactivamente un aumento del tono del músculo cricofaringio. ¿Me dejo entender? Reactivamente. Entonces, estos pacientes van a tener un músculo que cada vez va aumentando su tono, se va a volver hipertónico. Entonces, este paciente va a caer en un círculo vicioso. Va a caer en un círculo vicioso y el paciente cada vez le va a costar más trabajo deglutir, va a hacer más esfuerzo y más va aumentando el tono reactivamente, hasta que va a llegar un momento en que el músculo está tan espástico que, como el alimento hace fuerza para deglutir, empuja la mucosa de la faringe, y así se forma el divertículo de Schenker. El famoso Schenker sale por encima, no por debajo, por encima del músculo cricofaringio. ¿Estamos de acuerdo? En una zona débil que se conoce como el triángulo de Killian. Eso lo van a ver probablemente en cirugía de cuello. ¿Estamos de acuerdo? Pero vayan sabiendo eso. Esa es la importancia de este esfínter. ¿Ya? Muy bien, ahí comienza el esófago. ¿Y dónde termina? Pues el esófago termina uniéndose al estómago, ¿no? Termina uniéndose al estómago. ¿Cómo le llamo a la unión entre el esófago y el estómago? Ahí está la UEG, la unión esófago-gástrica. Unión esófago. En los gastros, los colegas que son gastroenterólogos o los cirujanos de abdomen, le llaman la unión esófago-gástrica o gastroesofágica, es lo mismo, es lo mismo. Los anatomistas le decimos cardias. En los libros de anatomía aparece con el nombre de cardias. Es la unión esófago-gástrica. ¿Estamos de acuerdo? El cardias. Y esto se encuentra a la altura de la vértebra T11. Ahí está escrito. A la altura de la vértebra T11. Pregunta, ¿existe algún esfínter esofágico inferior? Sí existe. Sí existe. ¿Pero por qué no está ahí? Porque no es un músculo. El esfínter esofágico inferior es un complejo fisiológico. Es un complejo fisiológico. El esfínter esofágico inferior no existe como músculo.
Lo hemos buscado anatómicamente, lo han buscado los histólogos, no hay músculo ahí, un músculo especial que cierre el extremo inferior del esófago. Existe, pero funcionalmente, y uno cuando hace la endoscopía observa cómo se cierra el extremo inferior del esófago, se cierra, pero no hay músculo, es un complejo fisiológico, complejo, el esfínter esofágico inferior no es anatómico, no es un músculo, es un complejo fisiológico, ¿me dejo entender? Y eso es un tema bastante interesante para los gastroenterólogos cuando estudian, por ejemplo, ERGE, enfermedad por reflujo, cuando estudian las acalacias por una espasticidad del esfínter, pero si no hay músculo, ¿por qué se cierra? Hay temas de desbalance fisiológico, desbalance en neurotransmisores. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí está el detalle, ¿correcto? Perfecto, ¿no? Muy bien, entonces, fundamental, debe haber un tono normal, que no esté ni muy cerrado ni muy abierto, lo suficiente. Pero ¿cuál es la importancia? La pregunta es, ¿por qué tiene que estar normalmente ahí? Para evitar el reflujo. Para evitar el reflujo. Porque la mucosa esofágica no está hecha para tolerar el ácido gástrico. ¿Me dejo entender? No está hecha para tolerar el ácido gástrico, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ahí está, bueno, la longitud del esófago ya la tienen. Y el esófago normalmente tiene tres constricciones, tiene tres zonas donde es más estrecho. Ahí está. Una constricción superior, una constricción media y una constricción inferior. La constricción superior está dada pues por el músculo cricofaringio. Ahí está, la constricción superior. La constricción media está dada por el callado órtico, y la tercera constricción por el diafragma, por el músculo diafragma, ¿correcto? Que está a la altura de T10. El hiato esofágico del diafragma está a la altura de T10. Y una pregunta, ¿quién pasa junto con el esófago a través de ese hiato? Los vagos, hoy siempre acuérdense, el esófago anda mal acompañado porque anda rodeado de vagos. ¿Estamos de acuerdo? Los vagos atraviesan el diafragma junto con el esófago, a la altura de T10. Muy bien, la irrigación, ahí lo tienen. El esófago, pues como nace en el cuello y llega hasta el abdomen, entonces tiene tres porciones, porción cervical, porción torácica y porción abdominal. ¿Correcto? Entonces en cada porción va a recibir arteria. A nivel cervical, las arterias esofágicas superiores, ¿no? Sí, lo he puesto, sí. Arterias esofágicas superiores nacen de las tiroideas inferiores. Nacen de las tiroideas inferiores, que a su vez son ramas de la subclavia. A nivel torácico, las esofágicas medias son ramas directas de la aorta. Son ramas directas de la aorta. Y a nivel abdominal, mira, el esófago tiene una pequeña porción en el abdomen, que es el dolor de cabeza a veces, porque a veces el esófago se levanta y se alza y parte del estómago se mete al tórax. Eso es la hernia hiatal, la hernia de hiato esofágico. Cuando esta abertura pierde su medio de fijación y el esófago se levanta y se mete al tórax junto con parte del estómago. Hernia hiatal, que es una hernia adquirida. ¿Estamos de acuerdo? Hernia hiatal. Entonces, ahí se hace pues la fundoplicatura, ¿no? Se rodea con el fondo del estómago, se rodea el estómago para evitar que vuelva a salir. En fin, pero existe acá una pequeña porción del esófago en el abdomen que mide máximo normalmente 2 a 3 centímetros, nada más, chiquitito. 2 a 3 centímetros. Ya. ¿Quién irriga esa porción del esófago? Ahí está, la arteria gástrica izquierda. La arteria esofágica inferior nace de la gástrica izquierda. ¿Y de dónde nacía la gástrica izquierda? Hace un ratito lo hemos mencionado. Del tronco celíaco. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, hay que integrar nomás y ubicarse. Perfecto. Y acá hay otro detalle que también yo siempre lo resalto mucho. Hemos hablado hace un momento que el rol principal del esfínter esofágico inferior, que no es un esfínter anatómico, no es mi área, le corresponde más al maestro de fisiología, ¿correcto? Entonces, es un esfínter fisiológico, funcional, es un complejo fisiológico, pero, digamos, ¿para qué existe? Existe para evitar el reflujo. ¿Me dejo entender? Observa que a nivel del esófago abdominal, existe una zona bien marcada de cambio de mucosa, del aspecto de la mucosa. La mucosa del esófago, cuando uno hace endoscopía, observa que la mucosa del esófago es prácticamente lisa. De pronto, cuando llega al esófago abdominal, más o menos 1,5 centímetros antes
antes del cardias, o sea, antes de la unión con el estómago, 1,5 cm, hay un cambio bastante marcado. Es como que pasaras de un territorio a otro, totalmente marcado. Ese famoso cambio se llama, los libros de gastro le llaman la famosa línea escamo columnar. Escamo columnar. En algunos textos de anatomía aparece con el nombre de línea Z, línea porque en forma de zigzag, eso dicen. Pero prefiero el nombre que usan los especialistas, la línea escamo columnar. ¿Por qué? Porque te está cantando qué tipo de epitelios se están cambiando. Te lo está diciendo en todas sus letras. Está pasando de epitelio estratificado plano, que es el epitelio que tenemos desde la boca hasta el esófago, desde la cara interna de la boca hasta el esófago, el epitelio es estratificado. Algunos dicen poliestratificado, es lo mismo, varios, pero si digo estratificado se entiende que tiene capas, ¿no? Lenguaje. Entonces, epitelio estratificado plano o escamoso, ¿se entiende? Pasa a epitelio simple, de una sola capita, cilíndrico o columnar. Repito, el epitelio por encima de esta línea, es epitelio estratificado plano o escamoso, mientras que el epitelio por debajo de esta línea va a ser epitelio simple, cilíndrico o columnar. Y se acabó la historia. En todo el tubo digestivo hay solo 2 epitelios, doctores. Solo hay 2 epitelios. Nada más. No tiene que complicarte la vida. En todo el tubo digestivo hay solo 2 epitelios. Desde la boca hasta el esófago, 1,5 cm antes de la unión con el estómago, hasta ahí llega el epitelio estratificado o poliestratificado plano o escamoso. ¿Estamos de acuerdo? Y desde esa línea hasta el recto, pasándote por todo el tubo digestivo, es epitelio simple cilíndrico. Entonces, ¿qué epitelio tiene el estómago? Simple cilíndrico. ¿Qué epitelio tiene el íleon? Simple cilíndrico. ¿Qué epitelio tiene el colon? ¿Qué epitelio tiene el apéndice? Simple cilíndrico. ¿Qué epitelio tiene la vesícula biliar? Simple cilíndrico, porque está anexa al duodeno. Acuérdate, así de sencillo. ¿Ya? Facilito, ¿ah? Facilito. Por eso esta línea se llama la línea escamo columnar, o puedo decir la línea plano cilíndrica, por decirle así también le podría decir, ¿no? Escamo columnar. Muy bien, me parece ese nombre, me parece genial. Bastante, es un nombre bastante técnico. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿y cómo debe ser normalmente esa línea? Bien diferenciada. Normalmente esa línea debe ser bien diferenciada. Eso es lo que tiene que ser bien notoria, bien visible. Su indiferenciación, la pérdida de nitidez de esta línea, ya es indicio de esófago de Barré. ¿Verdad? El esófago de Barré, que es la consecuencia del reflujo. ¿Estamos de acuerdo? El reflujo, el ácido, erosiona, daña, altera, ¿correcto? Esta línea y va perdiendo la nitidez, se va indiferenciando. ¿Me dejo entender? Esa es la cantidad de esófago de Barré. Y cuando ya existe la metaplasia, ¿en qué consiste? Un epitelio invade al otro. ¿Quién invade a quién? El de abajo invade al de arriba. Hay invasión de epitelio simple cilíndrico hacia territorio del estratificado plano. Pregunta típica también de patología de esófago. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la metaplasia, que aún es reversible. Cuando ya el diagnóstico es anaplasia, ya estás hablando de un early cáncer, de un cáncer temprano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo fundamental. Muy bien. Y otro detalle interesante también es que debajo, subyacente a esta mucosa, hay un plexo venoso, submucoso. Hay un plexo venoso bastante importante, bastante frondoso, que está en la submucosa, debajo de la mucosa. Y ese plexo venoso submucoso que hay en el esófago abdominal, sobre todo, normalmente drena o va hacia la vena porta del hígado. Y la vena porta del hígado es una vena que entra al hígado. Por eso que cuando el hígado hace cirrosis, ¿me dejo entender? Hay hipertensión, aumenta la presión de la vena porta. La presión de la vena porta, no me dejarán mentir los colegas gastros, es más o menos de 6 a 8 milímetros de mercurio. La presión normal de la vena porta, 6 a 8 milímetros de mercurio. La presión normal de la vena porta. Cuando por encima de 8,
Allí ya está hablando de hipertensión portal, ¿correcto? Hay diferentes causas de hipertensión portal, siendo la más común la cirrosis hepática. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la hipertensión portal pasa por encima de 10, ¿qué ocurre? Estas venas de la submucosa del esófago se congestionan, se dilatan. ¿Y qué se forman? Varices esofágicas. Cuando en endoscopía tú ves varices esofágicas es porque la presión de la vena porta está por encima de 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Y cuando pasa por encima de 12, ¿qué ocurre ya? Empieza a haber ruptura de varices esofágicas. ¿Y qué ocurre? HDA masiva, hemorragia digestiva alta masiva. ¿Me dejo entender? Y esa es pregunta también examen. Pregunta básica. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? En general, hemorragia digestiva alta. Causa más frecuente es por úlcera péptica, generalmente en primera porción del duodeno. Úlcera péptica duodenal. Las úlceras son más frecuentes en duodeno que en estómago. Son más frecuentes en primera porción del duodeno. ¿Correcto? Una úlcera péptica duodenal. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. ¿Correcto? Si así no te preguntan. Pero si te agregan otra palabrita más, hemorragia digestiva alta, pero masiva. Entonces el paciente viene vomitando prácticamente bocanadas de sangre. ¿Qué piensas? Ruptura de varices esofágicas. ¿Me dejo entender? Eso ya le da el contexto de hemorragia masiva. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. El estómago. Es una víscera tubular ensanchada. ¿Dónde comienza el estómago? Pues obviamente donde termina el esófago, ¿no? A nivel de la unión esófago-gástrica, que está a la altura de T11. ¿Y dónde termina el estómago? Termina en su unión con el duodeno. Con el duodeno, ¿verdad? Con el duodeno. ¿Cómo se llama la unión del estómago con el duodeno? Se llama el píloro. Píloro o unión gastroduodenal, ¿no? La unión gastroduodenal, la UGD, le digo, ¿no? ¿Correcto? Y el cual se encuentra normalmente a nivel de la vértebra L1. ¿Ok? El estómago normalmente tiene una víscera, ahí le he puesto, de 1,2 a 1,5 litros, de 1,2 litros a 1,5 litros, ¿correcto? Y en el recién nacido, ¿cuánto es su capacidad? 30 mililitros, ¿no? Una pregunta, es pediatría. ¿Cuánto es la capacidad gástrica de un recién nacido en relación a su peso? ¿Cuánto pesa un recién nacido así en promedio? 3 kilos, pues 3.000 gramos. Entonces, y como es casi todo agua, se equivale a 3.000, a 3 litros, ¿me dejo entender? O 3.000 mililitros. ¿El 1% cuánto es? 30. Es el 1% de su peso corporal. Perfecto. Muy bien. Bien, partes del estómago. Miren ustedes, el estómago tiene... ya. He diferenciado partes y división. Ya, el estómago, mira, acá está el esófago abdominal. El estómago tiene, acá arriba, la parte superior se llama el fondo. Fondo gástrico. Fondo o cúpula, no, perdón, cúpula, ¿no? Cúpula o tuberosidad gástrica. Cúpula o tuberosidad gástrica. Luego vamos a tener la curvatura mayor, ¿la ven acá? La curvatura mayor, la curvatura menor, ¿se entiende? Por supuesto, una cara anterior y atrás una cara posterior. Esas son las partes del estómago. La parte más alta se llama cúpula o tuberosidad gástrica. ¿Me dejo entender? Luego las dos curvaturas. La curvatura mayor mira hacia la izquierda, es convexa hacia la izquierda. La curvatura menor es cóncava hacia la derecha. Aquí quiero hacer notar lo siguiente. En la curvatura menor aparece un ángulo. Acá hay un ángulo. Se llama la incisura angular. Bastante importante. Este ángulo es bastante importante cuando hacen endoscopías. Le llaman el ángulo gástrico. Los gastroenterólogos dicen el ángulo gástrico. En anatomía lo encuentras con el nombre de incisura angular. ¿Dónde se encuentra? En la curvatura menor. En la curvatura menor. ¿Ya? La curvatura mayor es la izquierda, la menor es la derecha. Y en la menor está la incisura angular o ángulo gástrico. ¿Ok? Bien, esas son las partes del estómago. Ahora, ¿cómo lo dividimos? Muy sencillo. Si yo del cardias o de la unión esófago-gástrica trazo una horizontal hacia la izquierda, la zona que está por encima, esto se llama el fondo gástrico. O sea, lo que está dentro de la cúpula se llama el fondo gástrico. Y lo que está por debajo se llama el cuerpo. Cuerpo. Luego, ¿te acuerdas este ángulo?
La incisura angular, ya un poquito de geometría. Trazo la bisectriz, la línea que divide por la mitad el ángulo, ¿ya? La bisectriz. Y separo el cuerpo de ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama la porción pilórica del estómago, ¿correcto? Desde esta bisectriz hasta, ¿cómo se llamaba la unión del estómago con el duodeno? Píloro. Píloro es la unión del estómago con el duodeno. Se llama píloro, ¿correcto? Píloro. Desde la bisectriz que he trazado hasta el píloro, toda esta región se llama porción pilórica. Porción pilórica. Pero, miren ahora lo que voy a hacer. Voy a trazar la prolongación de esta porción vertical de la curvatura menor. De la porción vertical de la curvatura. Y de esa manera divido a la porción pilórica en antro pilórico y conducto pilórico. O sea, la porción pilórica se subdivide en antro y en conducto pilórico. ¿Correcto? Entonces, a ver, preguntas básicas. ¿Cuál es la porción más alta del estómago? El fondo. La más alta es el fondo gástrico, ¿verdad? El fondo gástrico. Muy bien. ¿Cuál es la porción más grande? El cuerpo. ¿Cuál es la porción más baja? El antro. El antro pilórico es la porción más baja. Es el que llega más abajo. ¿Y cuál es la última porción del estómago? El conducto pilórico. El conducto pilórico. Ya es el previo al píloro. Conducto pilórico es parte del estómago, doctores. Es la última porción del estómago. ¿Ya? Entonces, la parte más alta del estómago, el fondo. La más grande, el cuerpo. La más baja, el fondo. La última, el conducto pilórico. Y no se olviden que antro más conducto pilórico, a eso se llama porción pilórica. ¿Quedó claro? Miren el otro dibujo. Acá igualito. Acá tengo fondo, acá tengo cuerpo, trazo la bisectriz acá y trazo la prolongación así, de lo vertical. Antro pilórico, conducto pilórico, ¿verdad? Y finalmente el píloro. Miren acá. El píloro. La unión gastrodenal. ¿Qué hay ahí? Un esfínter. Aparece otro esfínter acá, que es el tercer esfínter que vamos mencionando, porque mencioné el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Pero ¿cuál era la diferencia? El de arriba era anatómico, muscular. El de abajo es un complejo fisiológico. Este es el tercer esfínter, pero el segundo anatómico, el segundo muscular, el esfínter pilórico. Es un músculo que se llama esfínter pilórico, así se le llama, músculo esfínter pilórico. Es un músculo. ¿Me dejo entender? Es un músculo que va a regular el pasaje del quimo que se forma en el estómago hacia el duodeno. ¿Me dejo entender? Perfecto. Es un músculo, un esfínter muscular, el esfínter pilórico, ¿no? Que a veces en algunos recién nacidos también se produce la hipertrofia de píloro, ¿no? Durante la primera semana post nacimiento. ¿Ok? Entonces, perfecto, ya está. Pero vayan sabiendo que es un esfínter normal, existe ahí. ¿Correcto? Es normal un esfínter ahí. Perfecto, ya está. Muy bien. Y bien, acá le he agregado un poquito las glándulas. Miren, vamos a tener un grupo de glándulas, las glándulas cardiales, como lo he puesto ahí, porque predominan pues alrededor del cardias, o sea, es la unión del estómago con el duodeno. Estas producen el moco gástrico. ¿Qué función tiene el moco gástrico? Forma una barrera que protege la mucosa gástrica del ácido, ¿verdad? ¿Quién produce el moco que forma la barrera que protege la mucosa gástrica del ácido? Pues las glándulas cardiales. ¿Estamos de acuerdo? Que predominan arriba, alrededor del cardias, la unión de esófago con estómago. Luego vamos a tener las glándulas fúndicas. ¿Por qué se llamarán fúndicas? Porque predominan en el fondo, acá, en el fondo. Estas glándulas fúndicas poseen dos tipos de células. Las células parietales, oxínticas, y las células principales, o sigmógenas, ¿verdad? Facilísimo. Las parietales, ¿qué producen? El ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castel, el factor que favorece el transporte pasivo de B12 a nivel del ilion, ¿verdad? La absorción de vitamina B12, ¿correcto?
Muy bien. Células, esta pregunta lo hay bastante recurrente. ¿Quién produce el ácido clorhídrico en el estómago? Las células parietales. ¿Quién produce el factor intrínseco? Las células parietales. Dígame. Ese es un buen detalle, esa es una buena pregunta. Sí, exactamente, sí, lo he preguntado con colegas que son, digamos, cirujanos que hacen cirugía bariátrica, la manga gástrica que ahora está cortan toda esta porción de acá. Estas células predominan, estas glándulas predominan en el fondo, pero no significa que es el único sitio donde se encuentren. En los pacientes que se les hace la manga y se les retira toda esta porción dejando el estómago convertido en un conducto, obviamente quedan algunas glándulas a nivel del cuerpo y sobre todo en curvatura menor que se van a hipertrofiar con digamos, la realimentación del paciente, ¿no? Por eso que el proceso de realimentación es gradual, poco a poco se va, pero sí hay glándulas en el resto del estómago, sí hay. ¿Está bien? Y también esto viene a colación con una pregunta que una vez vino también hace años, por ejemplo, en un paciente que, por ejemplo, tiene anemia, entonces se le hace el frotis sanguíneo y se observan, por ejemplo, células, eh, digamos, en aumento de tamaño, ¿no? Con un volumen corpuscular medio aumentado, por encima de 110 femtolitros, y con hipocromía, ¿correcto? Entonces, cuando tú ves células aumentadas de tamaño, hipocrómicas, ¿en qué piensas? En anemia megaloblástica. ¿Me dejo entender? Y es un paciente adulto mayor que de pronto tenía, por ejemplo, T menon positivo, sangre en heces. Entonces tú piensas en un paciente que tiene un cáncer de origen digestivo. Si piensas en un cáncer de origen digestivo, ¿en qué parte está el tumor? Un paciente que tiene un cáncer de origen digestivo y que tiene anemia megaloblástica. Sabemos que la anemia megaloblástica se produce por deficiencia de B12, ¿verdad? Entonces, este paciente, uno de dos, o no consume B12 o no lo está absorbiendo. ¿Me dejo entender? No lo está absorbiendo. Entonces, si está fallando la absorción, o es falla de receptores, o es falla o ausencia de factor intrínseco que no le permite absorber. ¿Me dejo entender? Entonces, este paciente, si pensamos en un cáncer de origen digestivo con anemia megaloblástica, lo más probable es que tenga un tumor en fondo gástrico. ¿Se entiende? Y eso no le está permitiendo producir una adecuada cantidad o concentración de factor intrínseco. ¿Me entienden? ¿Está claro? Entonces, es por la ubicación anatómica. Pero eso no quiere decir, por supuesto, y gracias por la pregunta, doctora, ¿cómo se llama? No quiere decir que sea el único sitio donde hay células. ¿Me dejo entender? Pero por eso he puesto ahí predominan, son más frecuentemente ahí. Muy bien, y las glándulas centrales. Ah, perdón, y también hay otras células, ¿no? Las células principales o sinógenas que producen pues el pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno que se va a fragmentar, en presencia de ácido clorhídrico, se fragmenta en pepsina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sustancia que favorece? La liberación de pepsina a partir de pepsinógeno, el ácido clorhídrico. ¿Me dejo entender? Una pregunta básica. ¿Cuál es el rol principal del ácido clorhídrico en el estómago? ¿Cuál es la función principal? ¿Activación enzimática? No es tanto el rol principal. ¿Sabes cuál es el rol principal? Es bactericida. ¿Me dejo entender? Es una barrera de defensa natural frente a... ¿Usted cree que lo que comen está aséptico? ¿Estéril? No, ¿verdad? Más o menos como en la carretilla, en la tía veneno, pues olvídate, entra todo el libro de microbiología. Entonces, evidentemente, es una barrera. El rol más importante que tiene es bactericidas, ¿correcto? También, por supuesto, su función más característica es activación enzimática. Muy bien, perfecto. Y luego tenemos las glándulas centrales, ¿no? Donde están las células G, que producen gastrina. También esto ha sido pregunta de examen. ¿Dónde se produce la gastrina? En el antro del estómago, el antro pilórico. ¿Estamos de acuerdo? La gastrina es una hormona es la hormona del estrés gástrico. La gastrina se activa con el estrés, con la sobrecarga adrenérgica. Una persona hace estrés, por ejemplo, una persona que sometida a estrés, todo, también pueden hacer úlceras, porque el estrés, la sobrecarga adrenérgica, la noradrenalina activa la liberación de gastrina y la gastrina activa la producción de ácido clorhídrico. Y si esto no va en desbalance con la producción de moco, se puede producir úlcera. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo van a ver en gastros. Perfecto. Bien, la irrigación del estómago, facilísimo, también es recurrentemente preguntado.
El estómago está irrigado por 5 arterias. Fácil. ¿Qué he puesto acá? Ya. Ah, ya. Muy bien. Claro, lo que les contaba hace un rato. Toda la irrigación del estómago parte directa o indirectamente del tronco celíaco. ¿Correcto? ¿Cuáles eran las 3 ramas del tronco celíaco? ¿Se acuerdan? La que va para arriba, la gástrica izquierda. La que va para la derecha, la hepática común. La que va para la izquierda, la esplénica. Facilito. Ahí está escrito. ¿Correcto? Bien. Ya. La hepática común, es esta arteria que está acá, va hacia la derecha, va a dar una rama que va para abajo y que baja por detrás de la primera porción del duodeno. Estoy hablando de la arteria gastroduodenal. ¿Estamos de acuerdo? La arteria gastroduodenal. Y luego que nace la gastroduodenal, la arteria hepática común cambia de nombre. Ahora se va a llamar arteria hepática propia. ¿Me dejo entender? Es decir, la hepática común nace el tronco celíaco, va a la derecha, suelta para abajo la gastroduodenal y ahora continúa hacia arriba con el nombre de hepática propia. ¿Se entiende la idea? O dicho de otra manera, ya para que sea más sencillo, aunque no es exactamente la descripción anatómica, la hepática común se divide en dos: gastroduodenal para abajo y hepática propia para arriba. ¿Está claro? ¿Ya? Como quieran, pero acuérdense eso. Ya está. Entonces, ya tenemos esto. Perfecto. ¿Cuáles son las arterias que irrigan el estómago? Empezamos. Ya, uno, aquí, arterias de la curvatura menor. De la curvatura menor. En la curvatura menor nosotros vamos a tener dos arterias, la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Ahí les he puesto su sinonimia, que también ha venido. A la gástrica izquierda se le conoce como coronaria estomáquica. Ahí está escrito. La arteria coronaria estomáquica es la gástrica izquierda. Y a la gástrica derecha se le conoce también como arteria pilórica. Pilórica. ¿Me dejo entender? Muy bien. La gástrica izquierda, ¿de dónde nace? Es rama directa del tronco celíaco, así es, baja por acá. ¿Y la gástrica derecha es rama de quién? De la hepática propia. De la hepática propia, que a su vez nacía de hepática común. ¿Se acuerdan? Perfecto. ¿Y dónde se juntan las dos gástricas? ¿Se acuerdan el ángulo? ¿Se acuerdan este ángulo? La incisura angular, o sea, en curvatura menor. Esas son las dos arterias de la curvatura menor. Las gástricas, acuérdate, las gástricas. La gástrica izquierda y la gástrica derecha. La gástrica izquierda se llama coronaria estomáquica, la gástrica derecha se llama pilórica. La gástrica izquierda es rama directa del tronco celíaco, la gástrica derecha es rama de la hepática propia. Perfecto. Y sobre la curvatura mayor tenemos también dos arterias. ¿Cómo se llama este repliegue peritoneal que está unido a la curvatura mayor? El epiplon mayor. ¿Se acuerdan? ¿Con qué otro nombre se le llamaba a los epiplones? Omentos. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos estas arterias que viajan sobre la curvatura mayor y se encuentran entre el estómago y el epiplon, por eso se llaman las arterias gastroepiploicas. Gastroepiploicas o gastroomentales, también se les llama, es lo mismo. Gastroomental derecha y gastroomental izquierda. ¿Estamos claros? Las gastromentales, derecha e izquierda, o gastroepiploicas, derecha e izquierda. ¿De dónde nace cada una? La gastromental derecha nace de la gastroduodenal, que venía bajando por detrás de la primera porción del duodeno. Y la gastromental o gastroepiploica izquierda nace de la esplénica. De la esplénica. ¿Se dan cuenta? Entonces no te olvides. Arterias de la curvatura mayor tienen nombres más largos. Curvatura mayor. La curvatura menor tiene nombres más cortos. De la curvatura mayor se llama gástrica derecha, gástrica izquierda. Facilito. Curvatura mayor, nombres más largos. Gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Gastroepiploica derecha es rama de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática común, y la gastroepiploica izquierda es rama de la esplénica. Esplénica. Por último, ¿qué me falta? Me faltan las arterias que irrigan el fondo gástrico. El fondo gástrico. ¿Quién irriga el fondo gástrico? Pues las arterias fúndicas. Fúndicas, o también llamadas gástricas cortas, ¿no? Ahí está. Las arterias gástricas cortas, ¿ok? Que nacen de la esplénica. No todas, ¿no? Por ahí una vez, nunca falta, pero uno así medio exquisito.
No, nacen también de la polar superior. Pero la polar superior, ¿de dónde viene? De la esplénica. Pero para efectos de examen no te van a preguntar la ramita. Los profesores que hacen el examen son directos y prácticos. Quieren la arteria principal. ¿Me dejo entender? Cuando te preguntan arterias, quieren la arteria principal. Entonces, ¿dónde nacen las arterias fúngicas o gástricas cortas? De la esplénica, que irrigan el fondo gástrico. ¿Ya? Nada más, facilito. El drenaje venoso, exactamente igual. Pero ¿hacia dónde va? Mira, ve. Tenemos vena gástrica izquierda y vena gástrica derecha, igualito, en curvatura menor. ¿A dónde van? Directo a la vena porta. A la vena porta. La vena gastroepiploica izquierda va a la vena esplénica. ¿Y esta dónde va? A la porta. Y la vena gastroepiploica derecha llega a la vena mesentérica superior. ¿Y esta dónde va? A la porta. En buen romance. ¿Dónde termina todo el drenaje menos el estómago? En la vena porta. Y esto al hígado. ¿Estamos de acuerdo? Facilito. Y para que quede soldado el tema, ahí abajo les he puesto cómo nace la vena porta, ¿no? Cómo se forma la vena porta. Acá está nuestra famosa vena porta. La vena porta se forma por la unión de dos venas, generalmente. Ya no me vengan porque puede haber variantes. Ya sabemos que puede haber variantes, pero lo usual para el examen. Piensa como profesor de APFAN. Entonces, lo usual, ¿estamos de acuerdo? La vena porta, ¿cómo nace? Por la unión de dos venas. Mira, esta vena acá y esta vena acá. Esta vena que viene subiendo y que es la principal vena de los intestinos, la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior. Mira todo el territorio intestinal que recoge. Ya vamos a ver. La vena mesentérica superior. Y esta vena que viene de la izquierda es la vena esplénica. La vena esplénica. ¿Me dejo entender? Pero acá hay un detalle que también podrían preguntarse. Esta es la mesentérica superior y esta es la esplénica, ¿correcto? Pero la esplénica recibe previamente acá esta otra vena, ¿ven? La vena mesentérica inferior. Esta es la vena esplénica y esta es la vena mesentérica inferior. Para efectos prácticos, nosotros decimos simplemente la vena mesentérica inferior es tributaria de la vena esplénica, nada más. La vena esplénica continúa y termina uniéndose a la mesentérica superior para formar la porta. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Pero no falta, pues, el nerd, me dejo entender, que dice, no, vena esplénica es solamente hasta acá. Ok, ¿estamos de acuerdo? Cuando se junta con la mesentérica inferior, entonces a esta porción de acá se llama el tronco espleno-mesentérico. Y recién el tronco espleno-mesentérico se junta con la mesentérica superior y forman la porta. ¿Se entiende? Un favor, traten bien a los niños. ¿Ya? Traten bien a los niños, por favor, para que no crezcan con tanto trauma. ¿Estamos de acuerdo? Para que pongan preguntas, pues, asequibles. ¿Me dejó entender? Entonces, así es. Al estudiante no hay que verlo como hay que vengarse de él, o hay que castigarlo. No, hay que ayudarlo, hay que fomentar que aprenda. En fin, estas dos versiones son posibles preguntas de examen. Es decir, ¿cómo se forma la vena porta? En los últimos años, en los exámenes más recientes, lo ponen como la unión de la mesentérica superior con la esplénica. ¿Me dejo entender? Entendiéndose que la mesentérica inferior es tributaria de la esplénica. Pero en exámenes más antiguos viene como mesentérica superior con tronco espleno mesentérico. Y tronco espleno mesentérico es la unión de la esplénica con la mesentérica inferior. ¿Me han entendido? Bien, doctores. ¿Ya? Por si acaso, uno no sabe quién va a hacer esa pregunta. Bien, y otro concepto que también el drenaje linfático. Y para eso, bueno, este es un juego de memoria, pero voy a tratar de explicarles un poquito razonadamente. Existe la famosa clasificación japonesa de los linfonodos o los grupos linfáticos del estómago, y también esto es preguntado para la Asociación Japonesa Internacional de Cáncer Gástrico. ¿Y por qué? Pues porque Japón a nivel mundial es el país con mayor prevalencia de cáncer gástrico. ¿Ok? Bien, son 16 grupos ganglionares distribuidos en 3 niveles. El N1, el primer nivel, como he puesto ahí, son los ganglios
perigástricos, es decir, que están alrededor del estómago. Y son los 6 primeros grupos, del 1 al 6. ¿Cómo se llaman? Pues ahí está, paracardial derecho, es el que está a la derecha del cardias, paracardial izquierdo, que está a la izquierda del cardias, de la curvatura menor, de la curvatura mayor, el suprapilórico y el infrapilórico. ¿Se dan cuenta? O sea, en resumen, con respecto a la posición del estómago. ¿Esto los han preguntado alguna vez en un examen? No, nunca. Probablemente porque creen que es muy fácil. Probablemente. Pero acuérdense que el primer nivel de drenaje linfático del estómago comprende los primeros grupos, del 1 al 6. ¿Correcto? El que siempre han preguntado, las preguntas que han venido estos siempre han sido del segundo nivel. Ojo, las preguntas que han venido sobre este tópico han sido siempre del N2. Así se los digo. Así que acuérdate el N2. Que son los grupos ganglionares del 7 al 11. ¿Correcto? Del 7 al 11. Son los ganglios perivasculares. O sea, son ganglios que están alrededor de las arterias. ¿Correcto? Alrededor de las arterias. El número 7 es de la arteria gástrica izquierda. O sea, los ganglios que siguen a la arteria gástrica izquierda. El 8 de la hepática común. El 9, que es el que ha sido más preguntado, es el grupo del tronco celíaco. Ese es el que ha sido más preguntado. Tanto en examen de residencia, en ENAM, también han preguntado. De acuerdo a la clasificación japonesa de drenaje linfático, el grupo del tronco celíaco corresponde al número, o si no, en otra ocasión han preguntado, el grupo número 9, ¿a qué grupo corresponde? Tronco celíaco, es el 9. El 10 es el del hilio esplénico, el que está por acá, del hilio esplénico. El 11 es el que está sobre la arteria esplénica. De la arteria esplénica le he puesto acá, sí, arteria esplénica. O también le llaman al 11, también le llaman el grupo suprapancreático, al 11. ¿Por qué? Porque la arteria esplénica viaja sobre el borde superior del páncreas. ¿Ok? Sobre el borde superior del páncreas. Nada más. Y el N3, este nunca lo han preguntado, pero ahí tienen son grupos peritronculares del 12 al 16. ¿Correcto? El 12 es el del pedículo hepático, o también podrías poner, ¿se acuerdan? El pedículo hepático estaba contenido dentro de ¿quién? Del ligamento hepatoduodenal, podrías poner el ligamento hepatoduodenal. El 13 es el que tiene un nombre medio trabalingüístico, el retroduodeno pancreático. El 14 es el de los vasos mesentéricos superiores. El 15 es el de los vasos cólicos medios, o específicamente de la arteria cólica media. Y el último, el 16, el paraaórtico, el que está a los lados de la aorta. ¿Ok? Nada más. Bien, inervación del estómago. Obviamente es una víscera, su inervación será autónoma, pues, ¿no? Visceral, simpática y parasimpática. La inervación parasimpática del estómago está a cargo de los troncos vagales. Miren ustedes acá. De los troncos vagales. Aquí, delante del esófago, aparece el tronco vagal anterior, que viene principalmente del nervio vago izquierdo, Y de ese tronco vagal anterior sale, acá, para el estómago, sale esta ramita, que es el llamado nervio gástrico anterior o nervio de la Target. Ahí le he puesto, creo, ¿no? Y este nervio va a inervar incluso hasta el esfínter pilórico. ¿Ok? El esfínter pilórico. Pregunta, el vago es parasimpático, ¿no? ¿Qué neurotransmisor libera? Acetilcolina. Acetilcolina. Entonces, cuando digo inervación parasimpática, entiéndase implícitamente inervación colinérgica. Colinérgica. ¿Me dejo entender? Entonces, la inervación parasimpática colinérgica que llega a través de los vagos, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué efecto realiza? Va a estimular el peristaltismo, que el estómago se contraiga para que produzca mezcla de los alimentos con el ácido, con la pepsina, y se comienza a formar el quimo. Estimula el peristaltismo, estimula la secreción glandular. Y en tercer lugar, pregunta, ¿qué hace la inervación parasimpática o colinérgica con el esfínter pilórico? ¿Lo contrae, lo cierra o lo relaja, lo abre? Lo relaja. Y esto funciona en todo el cuerpo humano, de una vez se los digo, incluso en la pelvis funciona igualito. El simpático cierra esfínteres anatómicos,
Anatómicos, musculares. El simpático cierra esfínteres anatómicos, musculares. El parasimpático relaja esfínteres. Anatómicos. Anatómicos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque un gastroenterólogo, y con justa razón, me podría decir, doctor, pero el esfínter esofágico inferior, ¿se acuerdan que era un esfínter fisiológico? El estímulo vagal más bien lo contrae. El estímulo colinérgico lo contrae. Tiene toda la razón, doctor. Está en los tratados de fisiología, claramente, cierto, es verdad. Pero esta es la función fisiológica, es otro cantar. Estoy hablando de esfínteres anatómicos, y el esfínter pilórico es un esfínter anatómico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el parasimpático, el vago, la inervación colinérgica, relaja en este caso el esfínter pilórico, permitiendo que el quimo pueda entrar al duodeno. ¿Quedó claro?